¿En qué sistema excretor? Entonces aquí están justamente las papilas renales, ¿sí? Vamos aquí a tener, por ejemplo, los cálices, ¿no? Los cálices mayores, los cálices menores. En los cálices mayores, por ejemplo, los vamos a poder valorar en grupos de 2 a 3. Los cálices menores en grupos de 8 a 12, suelen ser más numerosos. Tenemos la pelvis renal, ¿ya? Y recuerden de que si nosotros valoramos el orden de la nefrona, desemboca en la papila renal, valoramos los cálices y luego de los cálices menores vemos los cálices mayores y luego de los cálices mayores valoramos la pelvis renal, ¿no? Y la continuación del pelvis renal justamente va a ser el ureter, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ¿no? Nefrona, desemboca papila, en la papila renal valoramos los cálices, luego vamos a la pelvis y luego vamos al ureter, ¿ya? Del ureter que tienes que tener en consideración, aquí está lo que acabamos de mencionar, ¿no? El uréter mide aproximadamente, ¿sí? Unos 30 centímetros de longitud, relevantes que tienes que saber. Tiene un diámetro de 5 milímetros, ¿no? Bien. Y va a tener justamente tres áreas que la vamos a ver en un ratito en otra lámina, que son tres zonas estrechas. La unión ureteropélvica, la unión por encima de los vasos ilíacos, ¿no? Y la unión ureterovesical. Pero miren aquí, en la imagen, una vista anterior, una vista lateral y una vista posterior, cómo podemos relacionar lo que vendría a ser la zona apical, la zona superior, media e inferior. De la pelvis renal tenemos la famosa unión piel-ureteral, valoramos el uréter. Luego este va a llegar o va a desembocar en la vejiga, ¿no? Recordamos que paralelo a eso, las columnas van a estar apoyadas justamente sobre los músculos psoas y van a estar detrás de los conductos deferentes. Ya la vejiga como víscera hueca, vamos a poder valorar lo que vendría a ser el reservorio, ¿no? De lo que se ha formado, que es la orina, para que a partir del mismo, en relación a las presiones, se pueda dar luego el juego de la fisiología de la micción. El uréter, como les dije hace un ratito, 30 centímetros aproximadamente, con un diámetro de 5, y vamos a ver las tres zonas de diámetro más reducida que a partir del mismo porque no son relevantes. Cuando vimos en la sesión presencial la importancia de las litiasis renales, justamente las áreas, su diámetro, es donde puede localizarse alguna de las justamente piedritas, ¿no? Cálculos. Y es ahí donde vamos a tener que tener en consideración su localización. Las zonas son la unión uretero-pélvica, ¿estamos bien? Está lo que vendría a ser la unión a nivel del cruce de los vasos ilíacos y la uretero-vesical. Se vayan a olvidar. Cuando hablamos de la uretra, ¿sí? Bueno, no estamos en la parte femenina, pero igual es importante reconocer alguna diferencia. Sobre todo lo más importante es la medida, ¿no? La uretra en las damas, 4 centímetros, en nosotros lo valoran mide 20 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Justamente es relación al órgano copulador. Nosotros vamos a tener cuatro porciones ahí. La prostática, la membranosa, la vulvar y la peniana o péndulo. Aquí es importante reconocer lo que está especificado acá. Es importante venir a pregunta de examen. ¿Cuál de las porciones son parte de la uretra posterior y cuáles son partes de la uretra anterior? Creo que ahí está ya especificado, ¿no? Aquí en imagen vemos la relación anatómica, ¿no? De lo que vendría a ser la vejiga, la parte de lo que sería aquí la glándula prostática que ya hemos hablado. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el cuello vesical. Acá estaría lo que vendría a ser la relación del esfínter interno, ¿no? Acá vemos justamente la relación de un receptor que es alfa 1. Cuando la glándula prostática aumenta de tamaño, que lo habíamos visto antes, llega a generar una presión a ese nivel, favoreciendo la obstrucción, ¿no? Y de esta manera limitando la salida del flujo urinario. Y acá podemos ver las porciones, ¿no? La prostática, la relación de
la zona membranosa, luego está la relación prostática es aquí, la membranosa, y si fuéramos descendiendo estaríamos logrando la vulvar, luego la peniana o pétala, ¿no? En relación a un aspecto más antes de pasar al otro punto, la vejiga tiene un epitelio, anótenlo, que venía en examen transicional, ¿sí? Es el famoso urotelio. El músculo que ustedes tienen que reconocer aquí más, que lo vamos a ver en un rato, es el músculo detrusor. Y otro aspecto importante aquí es la capacidad vesical, que es de 350 a 500 centímetros cúbicos. En relación al eyaculado, el eyaculado normal dice 3 centímetros cúbicos, donde vamos a poder valorar el plasma seminal y a los espermatozoides, ¿no? Que representan el 1%, 100 millones por mililitro. Y en el plasma seminal tenemos justamente que va a provenir de la vesícula seminales, de la relación de la próstata y de las glándulas de Cooper y de Littleton. Las vesículas seminales, donde vamos a poder valorar la presencia de fructuosa, prostaglandinas y la semenangelina. Importante, ¿no? La relación de las prostaglandinas, porque esto favorece lo que vendría a ser la relación de la contracción y de la movilización. Cuando se descubrieron, ¿no?, la relación de las prostaglandinas, por eso se llaman así, con el líquido seminal, ¿no? En la próstata valoramos el ácido cítrico, las poliaminas, el zinc y el PCA. Está la relación del porcentaje, el pH que debería ser neutro, ligeramente alcalino. Ahí tenemos el factor coagulante, la semenofelina, que está relacionado con esto. La fructuosa, recuerden, esto también ha venido en alguna pregunta, es la principal fuente de energía para los espermatozoides. Cuando ya valoramos aquí el túbulo seminífero, ¿sí? Recordemos de que ahí vamos a encontrar las espermátides, básicamente los espermatocitos, los espermatozoides, cómo a partir del mismo se va generando lo que vendría a ser el proceso de maduración y desarrollo, ¿no?, de cada uno de estos. Recuerden de que va a ser un proceso ordenado, mitótico, pero que al final les va a repercutir justamente en lo que vendría a ser la formación de los espermatozoides. Entonces, dentro del testículo vamos a poder valorar justamente en relación ya a lo que vendría a ser los tipos de células, la célula de Sertoli, y vamos a poder valorar la presencia de las células de Leydig. Esto también es rankeado, porque las células de Sertoli son las células de sostén, acuérdate, células de Sertoli, células de sostén, donde se va a sintetizar la sustancia inhibitoria mulleriana, y las células de Leydig se va a formar la testosterona, ¿no? Recuerden que esta última estimula al conducto de Wolff, al conducto mesonéfrico, ¿no? Conducto de Wolff, conducto mesonéfrico. Entonces tenemos eso ahí. Recuerden ello también ahí, porque en la célula de Sertoli también no se vayan a olvidar que se va a secretar la sustancia inhibitoria mulleriana. La sustancia inhibitoria mulleriana. Eso es lo que se va a sintetizar. Si ustedes ya tienen mapeado lo que vendría a ser eso, la relación de la espermatogénesis, ya se llega a entender, porque justamente vamos a valorar primero en una primera instancia en la relación con el epitelio germinativo, lo que sería la presencia de las espermatidas iniciales, las secundarias, hasta que se pueden valorar la presencia de las espermatogonias. No se olviden, las células intersticiales o de Leydig, la testosterona. ¿Qué semana? ¿A partir de qué semana? De la séptima semana. Las células de Sertoli, entonces, no olvidar, nutren a los espermatocitos, espermátides y espermatozoides. Van a favorecer la formación de la barrera hematotesticular. Van a controlar los movimientos de las células espermatogénicas y la liberación de espermatozoides a la luz.
secretan la inhibina y este inhibe la FSH. Y en relación, también podemos valorar la sustancia inhibidora de Müller. Y bueno, eso es lo que hemos estado conversando, la descripción de cada uno de ellos, ¿no? De repente agregar que fagocitan el citoplasma sobrante que se genera durante el desarrollo de las células terminales y también llegan a controlar los movimientos de las células espermatogénicas, así como la liberación de espermatozoides a la luz del túbulo sanguíneo. Un aspecto importante, ya justamente para llegar a un tema que sí suele ser bastante ranking aquí, es los esfínteres masculinos, ¿no? En relación a los esfínteres, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la parte de la vejiga, vamos a poder reconocer el tipo de músculo que vamos a hablar del músculo detrusor. Hoy vamos a hablar del epitelio, que es el famoso urotelio, y vamos a reconocer lo que vendría a ser el esfínter interno. El esfínter interno tiene una implicancia fisiológica importante por los tipos de receptores que tendríamos, ¿no? Que es el alfa 2, el alfa 1, discúlpenme, y el M2. Entonces, fisiológicamente llega a implicar porque el cambio a relación a lo que vendría a ser el mismo repercute en el diámetro, ¿no? Y a partir del mismo vamos a poder generar lo que sería favorecer lo que sería la fase de llenado o la fase de eliminación o de vaciado. Y luego el esfínter externo que sí definitivamente es netamente voluntario, ¿no? Que nosotros llegamos a considerar a, a gobernar de alguna manera, ¿no? Porque es ahí donde vamos a poder reconocer que se va a dar el proceso de las micciones. Muy bien. Aprovechando la lámina que está la uretra, normalmente, aparte de la medida que ya hemos visto, recuerden de que la uretra prostática, ahí vamos a valorar el vero montano, ¿no? Porque se ubica la uretra prostática. O sea, no se vayan a olvidar eso. En la relación de la uretra femenina, si se dan cuenta, no llegamos a valorar tanto el esfínter interno como tal, las demás características que hemos mencionado, sí. Y recordar lo que vendría a ser el trígono ureteral, ¿no? Porque justamente desde el punto de vista anatómico ayuda a reconocerlo como un reparo para algunos procedimientos quirúrgicos. Ahora sí, otro aspecto aquí que tienen que tener mapeado es el de la fisiología de la micción. En la fisiología de la micción van a haber dos fases, ¿no? La fase de llenado, o también llamado fase de almacenamiento, y la fase de vaciado, también llamado fase de eliminación. La fase de llenado de almacenamiento, vamos a considerar ahí el músculo detrusor, que va a participar de manera activa en cada uno de estos porque va a tener un rol importante en relación al manejo de las presiones, como bien, cómo a partir del mismo va a repercutir sobre lo que vendría a ser los volúmenes. Pero para eso tenemos que tener algunos aspectos importantes como reparos. Primero, la capacidad vesical, que está aquí, que es de 350 a 500. Otro aspecto importante que tienes que tener en consideración son el reflejo de la micción. ¿Con cuánto volumen se va a dar justamente ese deseo o ganas de orinar? Se dice que es con 150 mililitros, ¿no? Eso también es otra pregunta que pudiese venirles. El reflejo de la micción. 150 mililitros. Ya tienes otro aspecto. Aquí tenemos la relación de los esfínteres que habíamos conversado y la contracción de los mismos, cómo va a repercutir. Entonces, cuando hablamos de los elementos fundamentales en el ciclo miccional, jugamos con esos tres: músculo, esfínter interno y esfínter externo. Otro aspecto
que tienes que tener en consideración es que la fisiología de la micción es un proceso mixto. ¿Por qué? Porque es regulado de manera autónoma en una primera instancia involuntaria y también de manera voluntaria, lo que vendría a ser la última fase. Entonces, estos dos van a ser regulados de manera autónoma y este va a ser obviamente somático voluntario. Cuando hablamos ya de la relación autónoma e involuntaria, ustedes ya saben que hacemos relación al simpático y al parasimpático, ¿no? El simpático comandado por la adrenalina y noradrenalina y el parasimpático por la acetilcolina. Es este último que va a estar el parasimpático asociado con qué, con el vaciado o con el llenado. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener mapeado. La fase de llenado está comandado por el sistema nervioso simpático y el de vaciado por el sistema nervioso parasimpático. Es decir, aquí adrenalina, noradrenalina y aquí acetilcolina. Entonces, cuando ustedes ya van relacionando eso, tienes que tener en consideración los receptores que van a estar asociados, ¿no? Si hablas del simpático, vas a tener en consideración a los receptores adrenérgicos. Si hablas del parasimpático, a los colinérgicos. Entonces, ¿qué receptor es el que va a favorecer? Porque lo vamos a ver. ¿Será alfa, será beta? Y los colinérgicos de igual manera. Pero recuerden de que esos van a ser los partícipes en el proceso de manera ordenada para que se pueda verificar. Aquí tenemos justamente ya el esquema en relación a la inervación que vamos a poder observar, como les dije, un control simpático, parasimpático y somático, que va a regir sobre lo que vendría a ser la misma vejiga y el control de los esfínteres, ¿no? Para que podamos valorar la relación del control involuntario y el control voluntario. Vamos a ver aquí en esta lámina. Vamos a hacer aquí un pequeño esquema de lo que estamos conversando en la parte de fisiología de la micción. Tenemos entonces dos fases, la fase de almacenamiento y la fase de vaciado. Y tenemos que valorar la relación de tres músculos, ¿no? Estábamos conversando el músculo esfínter interno, el esfínter externo y el músculo detrusor. Y así como valoramos la relación de tres músculos, tenemos que valorar la relación de tres sistemas nerviosos, ¿no? Que hace relaciones quiénes? El simpático, parasimpático, somático. Aquí tienes que tener mapeado que en el esfínter interno, ¿verdad? Y el detrusor van a ser involuntarios. Uno lo controla, ¿verdad? Recuerda que el detrusor está rodeando la vida. En cambio, el esfínter externo es voluntario. Es al final el que va a favorecer que sí, que orines o que no orines, ¿no? Tú decides si orinas o no. Entonces aquí ese cuadrito, ok, entonces aquí en ese cuadrito podemos observar, vamos a observar esto. Sistema simpático acá, sistema parasimpático, ¿ya? ¿Qué neurotransmisor? Adrenalina, noradrenalina, y uno de los neurotransmisores, acetilcolina. Excelente, vamos a poner aquí el músculo intrusor, el músculo esfínter interno, porque ellos son los que van a estar asociados. El detrusor, ¿estamos bien? Para que habíamos visto que en el sistema simpático tendría que darse la fase de almacenamiento, ¿no? Llenada. Entonces, para que, aquí está la vejiga, para que pueda llenarse la vejiga de orina, ¿cómo tendría que estar? ¿Relajada o tendría que estar contraída? ¿Tendría que ser incrementada la presión intraluminal aquí o tendría que estar disminuida? Obviamente tendría que estar rela- relajada, ¿no? El músculo detrusor tendría que estar relajado. ¿Estamos bien? Porque si estuviese contraído, aumentaría la presión.
Y aquí justamente el receptor sería el beta 3. Beta 3 y beta 2 son receptores adrenérgicos, metabotrópicos ambos acoplados a proteínas GS. Entonces, cuando este neurotransmisor va a su receptor, va a favorecer de que este músculo se relaje. En el parasimpático vamos a tener lo que vendría a ser básicamente el M3, que es metabotrópico acoplado a proteína GQ, y por lógica, este obviamente se tiene que contraer, ¿no? Eso respecto al esfínter, disculpen, el detrusor. En respecto al esfínter interno, ya, el esfínter interno que está aquí, si yo quiero que ahora, si bien es cierto, se dé la fase de almacenamiento, no va a estar relajado, no va a estar incrementada la presión interluminal, se llena todo de orina. Tú no vas a querer que la orina se pierda por uretra. Entonces, ¿qué tiene que pasar con el esfínter? Se tiene que contraer, pues, ¿no? No se va a relajar porque si no todo seguiría por acá. Entonces el esfínter interno se va a contraer. Eso va a estar mediado por alfa 1 G. En cambio, en el colinérgico vas a tener que considerar que vas a tener que relajarlo, ¿no? Porque si lo contraes, también va a suceder lo opuesto. M2G. Ahí se va a relajar. ¿Está bien? Recuerden eso en consideración. Porque si existiese lo contrario, definitivamente no se daría el proceso. Ahora, ¿ustedes por qué tienen que reconocer que el proceso es un proceso dinámico? Entonces, la relación, parece que aquí se había perdido el agua. Escúcheme, como les digo, esto sería un proceso dinámico. Como es un proceso dinámico, la relación que va a existir entre el simpático y el parasimpático es un complemento. Recuerden de que estos se van a autorregular fisiológicamente para favorecer de que exista un volumen correcto, de que exista un volumen adecuado de orina, de que se pueda generar la eliminación del mismo. Entonces, se tienen que autorregular la relación del simpático y la relación del colinérgico parasimpático. Para eso existen neurotransmisores, pero también los distintos receptores que van a estar localizados en cada uno de estos lugares, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, si yo quiero favorecer en una situación donde tengo una, ahorita vamos a ver en incontinencia, una hiperexcitabilidad del detrusor, donde puedo tener una incontinencia, yo no voy a querer de que se siga contrayendo, más bien voy a querer que se relaje. Entonces voy a tener lo que vendría a ser buscar el efecto de relajar, buscar que se genere o favorezca la fase de almacenamiento. Para eso tú tendrías que tener un efecto de relajación del músculo detrusor, para que a partir del mismo este pueda tener la capacidad de almacenar mayor cantidad de orina. ¿No? Interesante, ¿no? Porque si no, imagínate, seguirías perdiendo y ese es un cuadro que se denomina incontinencia urinaria. Entonces, por ejemplo, si yo quiero favorecer un efecto donde la fase de almacenamiento esté justamente se preserve o esté justamente adecuada, voy a tener un efecto beta 3, pero voy a buscar un efecto agonista, ¿no? Aquí hay un fármaco que es el mirabegrón. El mirabegrón lo que va a hacer es favorecer el efecto agonista del beta 3 y de esta manera evitar la fase vaciada, ¿no? Entonces, importante, importante. Hay situaciones en las cuales yo sí voy a querer favorecer la fase de vaciado. Claro, por ejemplo, vimos en la hiperplasia benigna de próstata, ¿se acuerdan? Cuando había un efecto de masa y estaba favoreciendo lo que vendría a ser un problema obstructivo, como este no iba a permitir de que se dé la diuresis. Entonces, por ejemplo, ahí tú jugabas con el alfa 1, ¿no? Para poder bloquear y de esta manera favorecer lo que vendría a ser la fase de eliminación. ¿Por qué? Porque existía una hiperplasia. Entonces tú utilizabas los antagonistas alfa 1, ¿no? Entonces, sí, sí tiene una relevancia importante.
Y recuerden que desde el punto de vista funcional, nosotros tenemos ahí los reflejos. Tenemos el reflejo medular, tenemos el reflejo cortical, que también tienes que recordar aquí. El reflejo medular, como ustedes saben, son involuntarios porque no van a definitivamente llegar a la corteza y van a estar asociados cuando exista presión, pero no tanta. Y sí, va a estar relacionado con la disminución del mismo. Ahí vamos a tener el reflejo espinal y vamos a tener el reflejo espino-bulboespinal, que es el famoso REV. En cambio, el reflejo cortical, que hace sinapsis en la corteza, está asociado a lo voluntario y al aumento de la presión. La presión estamos hablando que se va a ejercer sobre las paredes de la vejiga, ¿no? Y este va a estar relacionado con el famoso reflejo pudente, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo no sé, un incremento de volumen, pero que no ejerce tanta presión, de 400 a 500 en la vejiga, ¿estamos bien? Entonces, ¿qué vamos a ver? Nosotros decidimos, ¿no? Si orinar o no orinar. Entonces, si tú activas lo que vendría a ser el reflejo espino-bulboespinal, orinarás. Y si no, no orinarás. Así es fácil, ¿no? Es decir, hay un aumento del volumen, pero no genera mucha presión, porque está dentro de lo que vendría a ser la capacidad. Pero imagínate si hay un aumento de la presión que sobrepasa los 800, los 900. Hay muchas ganas de orinar. Entonces ahí es el reflejo pudente el que va a actuar, ¿no? Porque hay un aumento de la presión a tal nivel sobre el esfínter interno que por ello el esfínter externo ya va a empezar a generarse una respuesta compensatoria. Entonces se bloquea la activación del REVE, pero se favorece la activación del reflejo pudente. ¿Ya? Recuerden de que esta es una relación bastante de presiones, ¿no? Los mecanos receptores en la pared del detrusor son los que captan, tienen que obviamente mandar la señal por una vía aferente al núcleo exacto de la micción. Y es ahí donde se va a poder verificar si la vejiga está vacía o si la vejiga está llena. Y en relación al mismo se valdría a valorar lo que sería el proceso de la relación de la diuresis, de la micción. Y entonces tenemos, ¿no? La fase llenada, la fase de micción, el parasimpático habíamos hablado que relaja. En la fase de llenado, lo que yo necesito es que el simpático juegue, ¿no? Contrae el esfínter interno y ¿qué va a hacer? Se valorará lo que es la contracción del esfínter externo, ¿no? Entonces, simpático, hay un error simpático, ¿no? Aquí luego está el parasimpático, la contracción del músculo detrusor, y aquí está en colinérgico la relación de la inhibición del esfínter receptor M2 para generar de que se pueda dar la salida. Aquí tenemos pues las distintas áreas que estábamos conversando respecto a la sinapsis, para que con ello tú puedas entender justamente de que cómo se da el control, ¿no? Medular, solamente reflejo, y cuando ya justamente llegue al encéfalo va a ser un control voluntario, ¿no? Recuerden que primero es una vía aferente y luego es una vía eferente, la que ustedes van a poder precisar aquí. Y por último, en esta parte de básicas, siempre tener en consideración el eje gonadal. El eje gonadal explica mucho los procesos que ustedes van a poder valorar sobre lo que vendría a ser desarrollo y maduración. Siempre es el eje hipotálamo, hipófisis gonadal y la relación de los sistemas de retroalimentación. Si bien es cierto, la FSH y LH, ustedes saben que son secretados de la hipófisis, tienen su rol sobre lo que vendrían a ser los testículos, en los túbulos seminíferos y también las células intersticiales de Leydig para la formación de la testosterona. Y es cuando están incrementados los niveles de la testosterona que se va a generar un feedback negativo para lo que viene a ser hipotálamo y adenohipófisis. Y de esa manera va a existir lo que sería un sistema de autorregulación. Por su parte, los túbulos seminíferos pueden generar una regulación
inhibiendo a lo que vendría a ser la secreción de la FSH con la síntesis de la inhibina. ¿Sí? No se olviden que también eso ha venido en algún examen. Bueno, entonces hasta esta parte sería lo que se estaría asociado a parte de generalidades de ciencias básicas. En la segunda parte vamos a ver algunas situaciones clínicas que también tienen que reconocer para lo que vendría a ser su evaluación.